Carmen, hoy hablamos de seguridad ciudadana. Nada más y nada menos que con la directora del Centro de Defensa y Seguridad. Cuando uno habla de un centro así, uno se la imagina con un uniforme. No, y como de 7 pies. También. 7 y entonces pies, cuando tú 30 oyes, libras de músculo, sí, ¿por así. qué? Eso es prejuicio. Grandota, claro, estamos prejuiciados. Y con una voz. Además, sí. pensamos que las mujeres no podemos hablar de seguridad y ciertamente lo podemos hacer. Mira, El ejemplo está aquí. ¿Y usted podría ser ministra de Defensa? Bueno, cualquiera de nosotros puede ser ministra de Defensa porque la Constitución es muy clara y define cuáles son los requisitos para ser ministro. Entonces no se necesita una especialización para hacerlo. Yo entiendo que cada ministro debe de tener conocimientos sobre el perfil y el rol que tiene que tener su ministerio. Entonces sí debe de ser una persona que tenga los conocimientos para poder desarrollar la materia de seguridad y de defensa y sobre todo la política estratégica. Bueno, me gusta esa palabra, el conocimiento y la estrategia. Sí. Hemos empezado a ponerla a hablar sin presentarla, doña Josefina Reynoso, directora del Centro de Estudio de Seguridad y Defensa. Bienvenida, buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos, a ustedes también. Para mí es un honor estar con dos personas a las que respeto y admiro muchísimo. Gracias por invitarme. Un honor para nosotras también. También. Doctora, sé que ustedes estudian de manera permanente en el centro el comportamiento social, lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, los avances, cómo estábamos antes, cómo estamos ahora, y me imagino que hay perspectivas para lo que tendremos después. Ustedes manejan cifras, nosotros como consumidores de cifras, y aquí en 55 minutos lo decimos de manera frecuente, a veces nos conformamos con la aritmética. ¿Cuántos hay? Hay menos muertos. Entonces nos enteramos que ahí no se incluyen los de accidentes de tránsito, por ejemplo, que hacen una diferenciación entre la violencia familiar. Es decir, nos hacemos un lío y depende de dónde querramos o para dónde querramos inclinar la balanza, nos acomodan unas cifras y otras nos incomodan. ¿Cómo vamos, doctora? Y ya formalmente la bienvenida. Adelante. Gracias. Bueno, desde el 2019 hasta acá, porque hemos estado evaluando cómo ha ido cambiando la tasa de homicidios en la República Dominicana, del 2019 hacia acá, hemos tenido un aumento de la tasa de homicidios. Sin embargo, en el 2023 ocurrió un desplome estadístico que nosotros pues estuvimos revisando. ¿Por qué? Porque no nos daban las cifras desde el Observatorio de Seguridad Ciudadana, pero tampoco se publicaban las cifras a través del Ministerio de Procuraduría General de la República ni del Ministerio de Interior y Policía. Estas cifras deben de ser publicadas trimestralmente a través de un boletín, porque la naturaleza del Observatorio de Seguridad Ciudadana lo define así en su decreto. Sin embargo, duramos un año completo sin saber estas cifras. Solicitábamos a través del site para poder tener las cifras oficiales. Sin embargo, veíamos como en los medios de comunicación pues se decía el aumento de la criminalidad, percibíamos el aumento de la criminalidad y de la delincuencia. Y bueno, y al final de las jornadas nos dijeron que las cifras bajaron. Sin embargo, no es lo que percibe la población y no es lo que nosotros entendemos que ha estado pasando. Pero ¿qué pasa cuando las cifras oficiales te dicen hay menos atracos, hay menos asaltos, hay menos asesinatos en la proporción de cuántos por cada 100.000 habitantes? Y cuando las cifras te dicen todo va en tendencia a la baja, hay más controles, menos gente muriendo, menos gente asaltada, etcétera, pero la percepción de la gente es contraria. No puedo salir de la casa, tengo miedo de andar con cartera, tengo miedo de que me roben el celular, no paso de noche por lugares que estén oscuros, veo videos de asaltos. Es más la imagen, el impacto que tienen las imágenes de los casos que sí suceden en el inconsciente de la gente o en la emocionalidad, versus las cifras que te digan que realmente eso no pasa todos los días en todas partes. La realidad es que las cifras se miden, la tasa de homicidios se miden por cada 100.000 habitantes y generalmente los estados emiten una subida o bajada de la violencia
por las tasas de homicidios. Sin embargo, la criminalidad y la delincuencia no está midiéndose. Y la mayoría de los atracos y de los robos... ¿No está midiéndose? No está midiéndose. La criminalidad. ¿Pero No. cómo va a ser, doctora? No, la criminalidad no se está Aclare midiendo. Lo que eso. se está midiendo es la tasa de homicidios. O sea, se miden por cada 100.000 habitantes la cantidad de homicidios que hay en un país. Como el homicidio es el delito más grave, entonces se define que por eso hay menos delincuencia y menos criminalidad, y no necesariamente es así. ¿Se incluye ahí el caso de los intercambios de disparos? En la tasa de homicidio, tú dices. En las últimas datas se han estado dividiendo aún más. Tenemos que, por ejemplo, para el 2018 hacia atrás, se tomaban todos los homicidios que ocurrían, no importaba de qué tipo de homicidio. A partir del 2018 hacia la fecha, se ha ido dividiendo y, por ejemplo, se saca lo que son los intercambios de disparos, los intencionales y no intencionales, los feminicidios. Entonces se van dando diferentes cifras o tasas dependiendo de si es homicidio intencional, si es por la criminalidad, si está relacionado con el feminicidio o si son por intercambio de disparos. ¿Quién provee la cifra? ¿La Procuraduría, la Policía, el Ministerio de Interior y Policía o la prensa? Bueno, según el decreto que forma el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que es el organismo que está... es el organismo que debe dar las cifras, dice que debemos de tener la cifra a través de diferentes instituciones, por ejemplo, Policía Nacional, INASIF, Procuraduría General de la República, también Salud Pública, y así sucesivamente se va conformando todas estas instituciones y se emite entonces un boletín oficial. Sin embargo, en los últimos meses lo que hemos estado teniendo son las cifras que emite la Policía Nacional. Y de hecho, las reuniones que se dan cada semana, solamente se daban las cifras que emitía la Policía Nacional. Pero ¿qué pasa? Que hay una discrepancia entre las cifras que da la Policía Nacional, la que da la Procuraduría General de la República y la que al final el Observatorio de Seguridad Ciudadana daba. O sea, son cifras diferentes. ¿Y por qué? Si los muertos están ahí. ¿Por qué? Nosotros también nos preguntamos por qué. Realmente no entendemos el por qué hay una discrepancia. Es más, hay un asesor del Ministerio de Interior y Policía que dice también que él tiene otro tipo de cifra. Entonces nosotros tenemos que unificar la data que nosotros tenemos para poder dar una cifra real. Porque para poder tener políticas públicas reales tenemos que saber cuáles son los hechos que están pasando. Doctora, hay un dato que la población necesita confirmar y saber. Porque desciendan, porque baje el número de homicidios, hay más seguridad. Solo la violencia en una sociedad y la inseguridad se mide por el número de muertos. A nivel internacional se mide por la tasa de homicidios, por el número de muertos. Sin embargo, la victimización, la criminalidad, no se está midiendo. No hay una tasa de victimización o no hay una tasa de criminalidad que estén ofreciendo las autoridades. Y tampoco pues vemos que el observatorio esté manejándose hacia ese punto. La victimización incluye golpes, delitos menores, robos, violencia no necesariamente armada, escalamiento, golpes, heridas, robo de celulares, así. Pues entonces vamos a estar siempre con una cifra que no nos dan el perfil de la sociedad. ¿Cómo saben ustedes como Centro de Estudios de Seguridad y Defensa que no se están tomando las cifras de ataques, de asaltos, de atracos y que solamente se está llevando la cifra de los homicidios? Se emite un boletín y lo que se da generalmente es la tasa de homicidios. O sea, nosotros hemos bajado la criminalidad, la delincuencia, porque la tasa de homicidios ha estado bajando. De hecho, dicen que la tasa de homicidio está en una cifra. Sin embargo, a nosotros, cuando hacemos los cálculos,
porque no nos están dando, sobre todo en este año, no nos están dando las cifras, sino solamente el %. Entonces, cuando hacemos los cálculos, vemos que realmente los datos no nos dan. Mire algo, esta forma de ofrecer cifras cada semana indica que midieron la semana anterior. ¿Cómo es esto? Cada semana tenemos cifras que pueden variar, a veces de manera muy positiva, porque disminuyen. Pero en una semana es que la semana es la que me da la clave para medir la violencia. Realmente no, deberíamos de tener por lo menos un mes, entre un mes y otro, poder identificar, no cada semana. Y además de eso, quien tiene que dar esta información es el Observatorio de Seguridad Ciudadana, no necesariamente la Policía Nacional. ¿Y de quién depende el observatorio? El observatorio depende del Ministerio de Interior y Policía. Pero hay una burocracia que no se está, unos trámites burocráticos que no se están cumpliendo. Sí, así es. ¿Qué pasa en el caso, señora Josefina, de que se mida también la delincuencia? Porque ciertamente, como usted dice, la tasa de homicidios es ya el delito más gravoso, es el crimen perpetrado. Pero el asalto, el atraco, el descuidismo, que es el robo a la gente mientras está en el carro, que te arrebatan el celular, ese tipo de cosas, es lo que tiene más en zozobra a la población, porque la población dice, bueno, y conoce que el asesinato viene por múltiples cosas. Inclusive hay asesinatos o muertes en medio de asaltos, pero no son la mayoría. La mayoría son los asaltos a mano armada o con arma blanca, donde la persona no muere. Pero eso es lo que le genera más miedo a la población, porque cuando se inicia el asalto puede pasar cualquier cosa. Tú no sabes si te van a matar o no, o si simplemente te van a despojar de lo que tienes. La gente le tiene miedo al asalto como tal. ¿Cuál es entonces la teoría de por qué no se miden los asaltos y la criminalidad? Y además, ¿cómo se mediría esto en la experiencia de ustedes? Bueno, lo primero es que nosotros hemos hablado mucho sobre las armas de fuego, el uso de armas de fuego tanto en homicidios como en asaltos. Y el tema de las armas de fuego, que es un tema bastante importante, nosotros hemos firmado muchos acuerdos internacionales y de hecho tenemos una ley de armas donde el objetivo principal de esta ley era reducir las armas de fuego en la calle. Sin embargo, el año pasado, en febrero del año pasado, se emitió un decreto para, después de 17 años, para que volviéramos a tener importación de armas de fuego. Bueno, esto a raíz de que no se está trabajando con lo que son la reducción de armas de fuego en la calle. ¿Cómo deberíamos, y eso fue un tema que traigo a colación porque sí se están usando muchas armas y el 60% de los homicidios que ocurren en República Dominicana están relacionados con armas de fuego, por lo general. ¿El 60%? Aproximadamente el 60%. Pero es eso muy alto. Es una población armada, sí, entonces. sí, es muy alto, es muy alto. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación que vamos a sacar en breve a través del Centro de Estudios, donde vamos a hablar sobre todo lo que es el tema de las armas de fuego y todo lo relacionado con los homicidios, heridos, muertes, asaltos y así. Bueno, ¿qué debería de hacerse para poder medir? Bueno, ¿qué debería de hacerse? Nosotros deberíamos de tener, aplicando tecnología ya en nuestras instituciones de orden, deberíamos de tener, por ejemplo, apps que se puedan reportar los asaltos que están ocurriendo en tiempo real para que las instituciones puedan reaccionar y hacer políticas públicas en base a estas cifras. ¿Qué se puede hacer en casos de asalto? La gente ya sabe que te asaltan en cualquier esquina, que tenemos además la influencia de personas extranjeras de diferentes países que vienen con una experiencia que tal vez los atracadores locales que se perfeccionan en la cárcel, pero algunas experiencias no la tenían y ya la tienen. Tenemos de diferentes países, ni siquiera lo voy a mencionar por un tema de estigmatización, pero todo el mundo sabe quiénes son y dónde están. Los sectores donde más se asalta y la gente dice, cuando nosotros salimos a la calle y le preguntamos qué es lo que más temes de la criminalidad, el asalto, que a veces pienso que tengo que salir de mi casa y no puedo llevar la cartera, tengo que esconder el celular,
hay mujeres que nos han dicho que las han auscultado, o sea, las han escudriñado internamente para sacarle el celular y el dinero de donde piensa el atracador que lo tiene, hasta de su ropa interior. Y son cosas que a uno le generan estupor. ¿Qué puede la gente hacer cuando se siente en esta disyuntiva? ¿Cuáles son las opciones que tiene la sociedad ante un desafío como ese? Sabemos que el Estado tiene muchos desafíos, sabemos lo de las cámaras, lo de poner más policía y toda esa cosa, pero veámoslo desde el punto de vista de los ciudadanos. Y quiero que usted hable de las opciones que tiene la gente ante los sectores donde vive o en cualquier sector donde haya asalto. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Hoy hablamos con la doctora Josefina Reynoso, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Le dejamos una pregunta en el aire, Carmen. Sí. Y a propósito de asaltos, y no sé si eso lo estudian en el centro, eso es robo con violencia más que asalto. Además. Y eso te tipifica lo que está en el código, en el antiguo, porque ahora tenemos uno. Ahora hay que especificarle cuál exacto, código. Es robo con violencia y esa forma de tocarte, de violentarte. Mire, realmente lo que puede hacer el ciudadano realmente es poco, es cuidarse, es buscar, es prevenir, es no andar en lugares oscuros, es tratar de pasar por lugares que sean mucho más claros, pero... Digo, te asaltan igual en lugares más claros. Sí, pero el ciudadano no puede, porque realmente el que va a robar o el que va a asaltar está dispuesto a cualquier cosa, y si tiene un arma de fuego, entonces es mucho más riesgoso todavía. Entonces, ponerse vamos a decir, a enfrentarse con un delincuente que tiene muy poco que perder, entonces yo diría que hay que preservar la vida sobre todo. ¿Quiénes tenemos que trabajar o quiénes tienen que trabajar? Las instituciones de orden. Crear políticas públicas, crear una estrategia. De hecho, en el 2020 el presidente Abinader habló sobre que íbamos a tener un plan de seguridad, y nos hemos quedado esperando ese plan de seguridad que generalmente se ha enfocado en todo lo que tiene que ver con la Policía Nacional, con la reforma policial, con la capacitación y la educación de la policía, entre otros temas. Pero no es la policía la que salta, son los delincuentes. Entonces nosotros tenemos que crear políticas públicas, políticas estratégicas, planes de seguridad que estén adecuados a la realidad que está viviendo la República Dominicana, porque de no frenar estos casos, de no tener una acción realmente desde el Estado, pues va a traer consecuencias mayores. Mire, usted cuando menciona las armas, y es un dato que de verdad preocupa, y cuando Yulisa habla de extranjeros, nosotros tenemos una frontera, y una frontera que a pesar de los drones, de los tanques, de la vigilancia, sabemos que es absolutamente porosa. Hay un informe oficial que habla del tráfico de armas por la frontera, sin ninguna consecuencia. Eso es un asunto de seguridad pública. Hay algunos proyectos o planes para controlar esas armas y cómo se utilizan. Y usted hablaba de tecnología. Nos dijeron hace mucho que no era negocio sustraer móviles porque no se activaban. Sin embargo, uno de los principales objetivos del robo con violencia en la esquina es conseguir un celular. Entonces, ¿cómo manejamos entre las armas, el celular y otro detalle, pero ese después para que responda esta ronda, que es lo que dicen, no, eso es violencia familiar, eso no cuenta, vamos. Nuestra frontera es altamente porosa, es permeable. No solamente la frontera de República Dominicana, la mayoría de las fronteras son así. A través de nuestra frontera, pues se trafica cualquier tipo de sustancia o cualquier tipo de objeto, incluyendo armas de fuego. Sería, bueno, poner mucho más énfasis en lo que sería la vigilancia, a pesar de que el Ministerio de las Fuerzas Armadas ha trabajado justamente en esta parte del gobierno, en estos 4 años, en trabajar la frontera, y yo creo que han hecho un excelente trabajo. Hay que reconocer eso, pero debemos de fortalecer más aún nuestras fronteras, porque a través de ellas, pues no solamente pasan armas
o tráfico de productos. Personas. Tráfico de personas, pero también tenemos una realidad en Haití, que son las bandas armadas y que son estas bandas que pueden en cualquier momento pues cruzar a la República Dominicana y que pudiera poner en peligro también la realidad aquí en República Dominicana. Doctora, ¿tienen ustedes cifras de delincuencia y criminalidad, no homicidios? No tenemos cifras de delincuencia y criminalidad. Recuerde que nosotros lo que trabajamos son con las cifras generalmente que nos dan las estadísticas oficiales. Entonces tendríamos que trabajar unas encuestas para poder trabajar esto. Sin embargo, el año pasado nosotros hicimos un estudio que estuvimos aquí, que no específicamente es de criminalidad, pero sí fue con el tema de los desaparecidos, que es un tema que está latente en la República Dominicana y que estuvo muy en boga en el 2022 y el 2023, pero como que en este año nadie dice nada, y siguen desapareciéndose personas y no se han tomado políticas públicas con relación a esto. Nosotros en el libro que entregamos, en el diagnóstico que entregamos, pedimos que se trabajara un manual de protocolo, no solamente para las instituciones de seguridad, sino también para los usuarios, porque todavía no sabemos si son 24 horas, si son 48 horas que se debe reportar o 72. ¿Y qué pasa con esas personas que varía dependiendo del destacamento? Varía dependiendo. Bueno, aquí se han hecho programas especiales en relación Nosotros al tema. hacemos un programa de desaparecidos cada mes. Sí. Y cada mes varían los requerimientos que se le dan a la familia. Lo cierto es que lo contundente es que no empiezan a buscarlo hasta cuando mínimo 24 horas de desaparecido. Y en los casos de personas desaparecidas, esas 24 horas son fundamentales. Cruciales. Podrían aparecer una persona que es raptada, secuestrada, que es herida en un asalto y lo dejan tirado por ahí. Esas 24 horas podrían definirle la vida o la muerte. Sin embargo, no se empieza a buscar hasta que no pasan esas 24 horas. Las 24 horas son cruciales precisamente para determinar el rastro, para que no se elimine el rastro de esta desaparición. Sin embargo, hasta ahora no tenemos un manual de protocolo que deben de tener tanto los usuarios como las instituciones de orden. Es una reflexión subjetiva, y yo sé que ustedes, lo subjetivo no es parte de su trabajo, pero en un país donde no hay una situación bélica, que se desaparezcan tantas personas, debería llamar la atención de las autoridades. Claro. Hay otro detalle, no se judicializa el caso de los desaparecidos en el país. No sé si es que ignoran el procedimiento a seguir, pero califican de desaparecida una persona cuando está extraviada, que es el término, porque la desaparición tiene que declararse mediante un procedimiento establecido y una sentencia, además. Y tienen que pasar 5 años. Es que no está tipificado el desaparecido, porque realmente no ocurre un delito, no hay un delito, hasta tanto no se sepa qué fue realmente lo que pasó. Está desaparecido porque la persona tuvo quizás demencia y salió, está desaparecido porque la raptaron, está desaparecido porque ocurrió un homicidio. O sea, hay que definir si hubo realmente un delito, y el código lo que define es, una vez ya está declarada desaparecida luego de 5 años, entonces sí, si aparece un cuerpo ya es un homicidio. Si entonces esa persona es raptada y aparece que fue raptada, entonces ya es un rapto, y así sucesivamente. Volvamos a las cifras, y yo sé que han existido unos talleres y unos seminarios importantes hablando de la situación de la seguridad en la República Dominicana, además auspiciado por el centro que usted dirige. Pero ¿cómo entonces podemos tener un diagnóstico de la violencia y de la inseguridad en la República Dominicana si tenemos tantas fuentes para recibir cifras, y dependiendo el interés de cada una de esas fuentes nos van a dar resultados distintos? Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, si nos apegamos al decreto que crea el Observatorio de Seguridad Ciudadana, entonces nosotros deberíamos de tener varias fuentes que den la información y un área, el CASEPSI, que es ahora que se llama,
el Centro de Análisis de Seguridad Ciudadana, deberíamos tener un solo. Eso es además del observatorio. El observatorio cambió de nombre y el observatorio ahora se llama CACEPSI, es el Centro de Análisis de Seguridad Ciudadana, de data. Entonces, ellos reciben toda esa información, pero ¿qué pasa? Solamente hay uno, que es el que está en Santo Domingo. Y nosotros como centro hemos propuesto que sean observatorios regionales, claro. Regionales y que no duren tanto tiempo para poder emitir un boletín, porque ¿cómo vamos a poder tomar una acción cuando usted dura un año completo en informar qué es lo que está pasando en materia de seguridad en la República Dominicana, sobre todo en materia de seguridad ciudadana? Hubo un tiempo que desde las emergencias de los hospitales se hacía un reporte para decir por qué había llegado una persona muerta. ¿Eso existe? ¿Es INASIF? Es INASIF. ¿Y las emergencias de los hospitales entonces? Lo remiten a INASIF. Porque lo que se decía, y eso pasó en tiempo de pandemia, tú sabes que se necesita un acta de defunción. Entonces algunos hospitales no reportaban la muerte y había también una data inexacta. Nosotros tenemos ese problema, es un problema serio de data, de análisis de data, no solamente del observatorio, en otras partes también, en otras áreas. Cuando hablamos de, a mí no me gusta decir el asunto de extrajudicial, porque no tenemos pena de muerte en el país. Bueno, pero en la práctica existe. Bueno, el exterminio. ¿Eso quién lo evalúa? ¿Quién lo cuenta? Hace un tiempo teníamos periodistas especializados en hacer la denuncia. La hacían a organismos internacionales. Ahora es parte... Todavía se hace. No, con mucho sí, menos... lo hace la Comisión de los Derechos Humanos. Pero no tiene la fuerza de aquella constancia que tenía también fines políticos. Entonces, estamos matando a los antisociales sin ninguna consecuencia. Bueno, ahora nosotros tenemos en el observatorio, se tiene en el observatorio la data de casos con acciones legales. Estas muertes por acciones legales. Estas muertes por acciones legales son las que ocurren cuando existen esos intercambios de disparos. Y hemos visto también las cifras que manejamos en el Centro de Estudios de Seguridad, es que en los últimos años han ido en aumento. No lo tengo muy fresco ahora mismo, pero en el 2020 teníamos 46, luego subimos a 76, luego a 100 y algo, y ya el año pasado estábamos en 200 y algo. Uy, doctora, muchas gracias. Yo no sé qué va a ofrecer Yulisa para que las personas puedan retirarse y dormir tranquilas. Bueno, está busque algo bonito. El reto es fuerte. Después de decirle a la gente que no hay nada que hacer para que no lo asalten, más que buscársela a usted mismo, no caminar por lo oscuro y buscar lugares donde no haya asalto. Y solicitarle al Estado, sobre todo al gobierno, a los gobiernos locales y a los gobiernos y al gobierno central, que presenten un plan de seguridad, porque la seguridad no es un tema que está apartado, es un tema real, es un tema latente, es un tema que aparece en cada periodo electoral, como el primero o el segundo. Entonces los ciudadanos están esperando una respuesta del Estado, pero una respuesta real, no solamente que nos digan que bajó la tasa de homicidio, que nos digan que tenemos una cifra, sino que se tomen acciones realmente que el ciudadano la sienta, que la perciba, que cuando salga a la calle con confianza. Pero había un plan estratégico que incluía el barrio seguro. Lo hay todavía. Pero eso era... Barrio Seguro fue en el 2005 hasta el 2012. Entonces ahora... Luego Vivir Tranquilo y ahora tenemos otro... Mi barrio, Volver al Barrio. Volver al barrio. Pero realmente no vemos cuáles son las acciones. Bueno, lo que sea, pero que funcione. Realmente el nombre es accesorio. En este caso, lo que la gente quiere son las acciones. Claro que sí. Bueno, gracias, doctora. Gracias. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Despídenos con optimismo. Josefina Reynoso.